Buenos días con todos, mi nombre es Alex Barragán, soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar, Escuela de Sistemas. En esta ocasión les voy a hablar acerca un poco de todos los diagramas que hemos visto en clases y empezaremos con el diagrama de clase. En este diagrama podremos visualizar las clases y las relaciones existentes entre ellas, como las de asociativas, de herencia, de uso y de contenimiento. Está compuesto por los siguientes elementos: la clase y las relaciones. En la clase tenemos métodos, visibilidad, atributos, y en las relaciones tenemos de asociación, uso, herencia. ¿Qué es una clase? Es una unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Y podemos representarlo de la siguiente manera, ya que tiene tres divisiones. En la primera, en el rectángulo superior, va el nombre de la clase, en el rectángulo intermedio sus atributos, y en el rectángulo inferior sus métodos u operaciones que utilizaremos. Las relaciones se puede realizar entre dos o más clases. Pueden ser de composición, de asociación, uso o agregación. La herencia nos indica que una subclase hereda o adquiere todos los atributos y métodos de una clase superior o una superclase. La agregación se representa mediante un rombo de color negro que representaría el todo. La asociación se realiza entre dos clases, se representan mediante una línea. Esta puede tener una serie de elementos gráficos que expresan características particulares. Dependencia o instanciación se denota por una flecha punteada, y en la que la instancia de una clase es dependiente de otro objeto o de otra clase. Los diagramas de objetos pueden ayudar a explicar las clases y su herencia de una mejor manera. Este diagrama está fuertemente ligado con el diagrama de clases, ya que tienen una estructura muy parecida. En cuanto a su estructura, consta de dos elementos que son objetos y uniones. Aquí un ejemplo en el que se observan todos los elementos ya mencionados anteriormente. Aquí observamos las clases, la relación que existe entre ellos y sus atributos debidamente especificados. Pueden ser usados para describir la funcionalidad de un sistema. Están compuestos de 4 elementos, los cuales son: 1. Los actores. Son aquellos con los cuales interactúa el sistema, es decir, son entidades cuyo comportamiento no se puede controlar ni cambiar. 2. El sistema mismo, el cual está delimitado por un rectángulo. 3. Los casos de uso o servicios que el sistema ejecutará. Y 4. Las relaciones entre elementos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vemos todos los elementos ya mencionados con su respectiva relación, casos de uso, sistema y actores. Un diagrama de estados es en el cual los objetos que lo componen modifican su estado como respuesta a los sucesos del tiempo. Los elementos que lo conforman son los siguientes: el rectángulo, que indica el estado; la elipse, que significa el evento; la elipse con un punto en el centro, que significa punto final; y la flecha con la línea, que indican las transiciones. El objetivo de estos diagramas es ilustrar los eventos que pueden cambiar el estado de los objetos. En este ejemplo podemos observar los 3 estados por los que pasa la interfaz gráfica de usuario de Windows XP. La primera sería la inicialización, la segunda la operación, la tercera el apagado y el fin. Sirve para indicar un flujo de acciones que generalmente son secuenciales. Sus objetivos son mostrar flujos entre procesos del negocio, capturar la especificación de un caso de uso y capturar las acciones internas de un proceso. Sus elementos son un círculo negro, que indica el nodo inicial; el rectángulo, la acción; la línea, la transición; y el círculo con el punto negro, el nodo final. En este ejemplo apreciamos un nodo inicial, vemos las acciones, vemos decisiones, vemos cómo están relacionados y su fin. Este diagrama nos muestra cómo los objetos se comunican entre sí al pasar del tiempo. Los elementos son objetos con líneas de vida y mensajes entre objetos en secuencia ordenada.
Por lo general se representan en un rectángulo, su nombre siempre viene subrayado. Los mensajes se envían de un objeto a otro y pueden ser simples, sincrónicos o asincrónicos. El tiempo va en forma vertical, es decir, inicia en la parte superior y terminando en la parte inferior. La recursividad es cuando un objeto se envía un mensaje a sí mismo. En el ejemplo siguiente vemos los pasos para hacer una encuesta, para realizar la encuesta. Vemos los objetos debidamente subrayados, los actores, el tiempo y un orden cronológico exacto. Sirve para representar la iteración entre objetos. ¿En qué consiste? Consiste en especificar un contrato entre objetos mediante el envío de mensajes de un objeto a otro. Los elementos son objetos o roles, enlaces o comunicaciones, mensajes, anidamiento, iteración y bifurcación cuando hay caminos distintos u otras alternativas. En este ejemplo vemos cómo una persona solicita un libro. Estos datos van al bibliotecario, consulta en el índice, devuelve la información. Si es que el libro hay, pide al asistente que se entregue el libro y el bibliotecario entrega al lector. Eso sería en diagrama de secuencia. Ahora en diagrama de actividades sería el mismo diagrama anterior, pero representado de otra forma, de otra manera, por medio de flechas y por medio de números que indican el orden en el que van las actividades. El diagrama de despliegue se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes. Un diagrama de despliegue muestra las relaciones físicas entre los componentes hardware y software en el sistema final. Características: describe la arquitectura física del sistema durante la ejecución en términos de procesadores, dispositivos y componentes de software. Los nodos son objetos físicos que existen en tiempo de ejecución y que representan algún tipo de recurso computacional. Dispositivos son parte del sistema, también representados como nodos. Generalmente se usan estereotipos para identificar el tipo de dispositivo. Nodos y componentes son elementos donde se ejecutan los componentes. Artefactos. Un artefacto es un producto del proceso de desarrollo de software que puede incluir varios modelos de proceso. El ejemplo, aquí tenemos detallado todos los elementos anteriores con sus respectivas relaciones. Los elementos del diagrama de componentes son componentes, interfaces, relaciones de dependencia y paquetes de subsistemas. Un componente es la parte física de un sistema, es decir, la materialización de una clase. Se dice que los diagramas de componentes tienen similitudes con los de despliegue, ya que tienen casi las mismas estructuras. Por lo mismo tienen un nombre, pueden anidarse, son prácticamente iguales con distintas representaciones. Y aquí un ejemplo de lo que anteriormente mencionamos. Los métodos de la clase pasan a ser módulos y los módulos pasan a ser componentes, sus nombres, atributos y métodos. Y aquí apreciamos un ejemplo de todo ya los elementos que habíamos investigado, los de las clases, los objetos, diagramas, secuencia, todo se une para el final para crear un diagrama completo y estructurado. Eso ha sido todo el video, espero les haya gustado. Es un poco de toda la información que hay demasiada información y yo he tratado de resumirlo y gracias.